Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. En este video tejeremos a Homero Simpson del hombre Dove. Mide aproximadamente 17 centímetros. Por aquí les voy a dejar la lista de materiales y abreviaturas. Tiene aplicaciones en fieltro, algunas las pinté para darle apariencia de lata. Esto es opcional, así también como los lentes. Espero les guste y comenzamos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta completar la vuelta con 9 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto hasta terminar la vuelta con 9 puntos. En la vuelta 4 ya marqué el primer punto, ahora toca hacer una disminución. Esta serie la voy a volver a repetir. Un punto y la disminución. Después vamos a tejer 3 puntos para terminar la vuelta. 1, 2 y 3, quedando la vuelta con 7 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto, sin aumentos ni disminuciones hasta completar 7 puntos la vuelta. Pero el último punto de la vuelta 7 lo vamos a cerrar en color amarillo. Vamos a iniciar la vuelta 8 en color amarillo y vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos. Empezamos con un deslizado. Este va a contar como el primer punto. Seguiremos trabajando por las hebras traseras hasta terminar los 7 puntos. Mientras los vamos tejiendo, nos vamos a ir llevando las hebras para sujetarlas. Después de tejer 2 a 3 puntos, vamos a cortar las hebras y las vamos a esconder. De la vuelta 9 a la vuelta 13 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones 7 puntos hasta terminar las vueltas. En la vuelta 14 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y ahora toca tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a terminar con un deslizado. Cortamos hebra y cerramos por las hebras delanteras de los puntos. Hacemos un anillo mágico y vamos a tejer 4 puntos. 2, 3 y el cuarto. Vamos a cortar hebra larga para coser. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. Cortamos hebra y para un mejor acabado vamos a pasar la aguja por el segundo punto y vamos a regresar al último punto pero por en medio. Así duplicamos el punto. Cortamos hebra y escondemos. Vamos a dejar hebra larga al inicio y vamos a tejer 8 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer un aumento. Y este aumento lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. Y en las siguientes cadenas vamos a tejer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. En la última cadena vamos a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Al siguiente lado vamos a tejer 6 puntos. 3, 4, 5 y el último 6. La vuelta 2 ya marqué el aumento y vamos a tejer 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos.
Ahora toca tejer un aumento. Vamos a tejer 7 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7 puntos. La hebra larga de inicio que dejamos la vamos a sacar por enfrente del tejido, por un huequito de las cadenas de inicio. Esto es para cubrir los huequitos de las cadenas de inicio. Vamos a tejer por el revés, metiendo el gancho por el huequito de la siguiente cadena. Enganchamos hebra y sacamos como una cadenita, volvemos a meternos por el huequito siguiente, enganchamos hebra y hacemos un deslizado. Así nos vamos a ir haciendo deslizados hasta terminar los huequitos de las cadenas. Y así evitamos que cuando rellenemos se abran esos huequitos. En la vuelta 3 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar por las hebras delanteras. Vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En la vuelta 4 ya marqué el primer punto, vamos a tejer 3 puntos. Este sería el tercero y vamos a tejer una disminución. Ahora toca tejer un punto. Repetimos otra disminución. Ahora vamos a tejer 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y vamos a tejer una disminución. Ahora voy a tejer 2 puntos, 1, 2 y otra disminución. Ahora toca tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y tejemos otra disminución. Ahora toca tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. En la vuelta 6 vamos a tejer 7 puntos, ya marqué el primero, ese sería el tercero, 4, 5, 6 y el último 7 puntos. cortamos hebra larga para coser. Vamos a tomar la hebra delantera de los puntos de enfrente y la hebra trasera de los puntos de atrás. Esto lo vamos a ir repitiendo. La hebra trasera de los puntos de atrás y luego la hebra delantera de los puntos de adelante. Rellenamos solo un poquito sin abrir los puntos. Terminamos de cerrar la pieza tomando la hebra delantera de los puntos de adelante y la hebra trasera de los puntos de atrás. En color rojo vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer un punto. Vamos a tejer una cadena y vamos a girar nuestro trabajo.
En la vuelta 2 vamos a tejer un aumento. Tejemos una cadena y giramos el trabajo. En la vuelta 3 vamos a tejer un aumento y un punto. Tejemos una cadena y giramos. En la vuelta 4 vamos a tejer un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Cortamos hebra. Ahora vamos a enganchar hebra por el primer punto donde comenzamos. Vamos a tejer una cadena y en el mismo punto vamos a hacer un aumento. Nos vamos a ir llevando esa hebrita para fijarla. Falta otro punto para el aumento. Tejemos una cadena y giramos nuestro trabajo. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento y un punto. Tejemos una cadena y giramos nuestro trabajo. En la vuelta 3 vamos a tejer un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Tejemos una cadenita y giramos nuestro trabajo. En la vuelta 4 tejemos un aumento y tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a unirla con un punto hacia el otro extremo, así como lo vemos en la imagen. Vamos a seguir tejiendo. Este sería el segundo. 3 y 4. Vamos a tejer ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a unir hacia el otro extremo con un punto. Este punto lo vamos a marcar como el primer punto de la sexta vuelta. Y vamos a seguir tejiendo hasta completar 25 puntos. Ya marcamos el primero, 2, 3, 4, 5 y ahora vienen las cadenitas. Vamos a tejer sobre las hebras de las cadenitas traseras. Y así nos vamos a ir yendo tejiendo punto por punto y cadenita sobre cadenita hasta terminar los 25 puntos de la vuelta. Y mientras vamos tejiendo nos vamos a llevar las hebritas para sujetarlas y después cortarlas. De la vuelta 7 a la vuelta 9 vamos a seguir tejiendo punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 25 puntos. Cortamos hebra y para un mejor acabado vamos a duplicar el punto. Ya terminado vamos a tejer deslizados por toda la entrepierna. Vamos a enganchar por en medio y vamos a tejer una cadena. Y en cada huequito de la entrepierna vamos a tejer un deslizado hasta terminar todo alrededor. Cortamos hebra y escondemos. Cortaremos el fieltro en esas medidas en color blanco y rojo. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar por las hebras traseras. Vamos a tejer un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto. Vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras hasta completar los 12 puntos.
En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2. Ahora toca tejer 4 disminuciones, 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Vamos a terminar la vuelta con 2 puntos. En la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer 8 puntos. Pero en el último punto de la vuelta 8 lo vamos a cerrar en color azul. En la vuelta 9 vamos a empezar a tejer por las hebras traseras. Vamos a empezar con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Después del deslizado vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer un punto y un aumento y esta serie la vamos a repetir 4 veces. Al terminar la vuelta vamos a rellenar del centro y hacia los lados. En la vuelta 10 hasta la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 12 puntos. Al terminar las vueltas rellenamos. Cuando terminemos de tejer la primera pierna vamos a cortar hebra y vamos a duplicar punto. Vamos a identificar las hebras delanteras que dejamos en la vuelta 8 y vamos a enganchar nuestra hebra ahí y vamos a hacer una cadena. En esa misma hebra vamos a tejer un punto. Y vamos a ir tejiendo por todas las hebras y en total tejeremos 12 puntos. Ahora vamos a trabajar en las hebras delanteras que dejamos en la vuelta 2. Vamos a enganchar hebra por una de las hebras y en la misma hebra vamos a tejer el punto. Vamos a seguir tejiendo puntos en cada hebra hasta terminar los 12 puntos. Esto lo vamos a hacer en las dos piernas. Ahora vamos a seguir trabajando en la segunda pierna y vamos a tejer 4 puntos extras después del marcador. 2, 3 y 4. En la vuelta 15 vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tomar la primera pierna y vamos a identificar la parte lateral viendo el talón hacia nosotros. Vamos a engancharlo y lo vamos a unir con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto. Vamos a quitar el marcador que teníamos y vamos a marcar el deslizado. Vamos a seguir tejiendo hasta tener 11 puntos más, que serían los 12 de la pierna. Ya llegamos a las 2 cadenas y vamos a tejer 2 puntos en cada hebrita de cadena. 1 y 2. Ahora vamos a tejer los 12 puntos de la siguiente piernita. Llegamos a las cadenitas de la parte trasera y vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Terminamos la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones, siempre marcando el primer punto de cada vuelta, hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer 12 puntos, ya marqué el primero, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahora toca tejer un aumento. Vamos a tejer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. En la vuelta 18 vamos a tejer 12 puntos. Ya marqué el primero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahora toca tejer un aumento. Un punto. Tejemos otro aumento. Un punto. Otro aumento. Y ahora vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, hasta terminar la vuelta. De la vuelta 19 a la vuelta 23 vamos a tejer 32 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 24 vamos a tejer 12 puntos. Ya marqué el primero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. vamos a tejer una disminución. Tejemos un punto. Tejemos otra disminución. Tejemos un punto. Tejemos otra disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. En la vuelta 25 vamos a tejer 14 puntos. Ya marqué el primero. 3, 4, 5, 6, 7, hasta terminar los 14 puntos. Al terminar los 14 puntos vamos a tejer una disminución. Después tejeremos 13 puntos. 1, 2, 3, hasta terminar con 28 puntos. En la vuelta 26 vamos a tejer 7 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta con un punto. Ahora toca tejer la disminución. Repetimos la serie. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Repetimos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución. Y terminamos la vuelta con un punto. Rellenamos del centro hacia los lados y no olvides rellenar bien las piernas. En la vuelta 27 vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3 y disminución. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a repetir. Tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos una disminución.
tejemos por último 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. De la vuelta 28 a la vuelta 29 tejeremos 22 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar las vueltas. En esta vuelta empiezan los cambios de color. Vamos a tejer 11 puntos en color azul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último punto lo vamos a cerrar en color amarillo. Ahora vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a tejer 2 puntos en color amarillo y nos vamos a llevar las hebras para fijarlas. 1 y este último lo vamos a cerrar en color azul. Este sería el segundo punto en amarillo. Ahora vamos a tejer 9 puntos azules, tomando todo el punto. 1, 2, aquí vamos a dejar las hebras, ya no nos la vamos a llevar. Y vamos a seguir tejiendo hasta terminar los 9 puntos. 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En la vuelta 31 vamos a tejer 10 azules, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10º punto lo vamos a cerrar en color amarillo. Vamos a jalar la hebra hacia el punto y va a tener que recorrer como 3 puntos, pero no tiene que quedar estirada. Lo jalamos y verificamos que no esté tan estirada. Lo aflojamos un poquito. Vamos a tejer por la hebra trasera un punto y nos vamos a llevar también para fijar esa hebra amarilla. Ahora va a tocar tejer 2 puntos amarillos tomando todo el punto. 1, nos llevamos también la color azul porque la vamos a necesitar cuando terminemos estos puntos amarillos. 2 y hacemos un último punto por la hebra trasera. Y este punto lo vamos a cerrar en color azul. Ahora vamos a tejer 8 puntos en azul. Y mientras tejemos, nos vamos a llevar la hebra amarillo para fijarla. 1 y vamos a soltar la hebra amarilla y ya no nos la vamos a llevar tejiendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cortamos la hebra amarilla y escondemos hebras. En la vuelta 32 vamos a tejer 4 puntos azules, 3 y 4.
Ahora tejeremos una disminución. Vamos a tomar 4 hebras delanteras de 4 puntos. Y esta disminución la vamos a cerrar en color amarillo. Ahora vamos a tejer por las hebras traseras 2 puntos. Por las hebras traseras vamos a llevarnos la hebra color azul mientras los vamos a ir tejiendo y la color amarillo para fijarlas. Hacemos el primer punto, el segundo punto por las hebras traseras. Ahora toca tejer 4 puntos tomando los puntos enteros. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora toca tejer 2 puntos por las hebras traseras. 1 y el segundo. Este último lo vamos a cerrar en color azul. Ahora vamos a repetir la disminución de 4 puntos, tomando 4 hebras de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 hebras. Y la vamos a cerrar con un punto, terminando la vuelta con 3 puntos. El último punto lo vamos a cerrar en color amarillo. En la vuelta 33 vamos a tejer por las hebras traseras. Vamos a empezar con un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto. Nos vamos a ir llevando las hebras para fijarlas y también vamos a marcar el primer punto de la vuelta. Ahora tejemos 3 puntos más por las hebras traseras y llevándonos las hebras. 1, 2 y 3. Aquí es donde cortamos la hebra azul, yo ya la había cortado y vamos a esconder hebras. Seguiremos tejiendo y vamos a tejer una disminución. Ahora tejemos 6 puntos tomando todo el punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos una disminución. Vamos a tomar un punto amarillo y un azul. Y por las hebras traseras vamos a terminar de trabajarlas. 1, 2 y 3. Rellenamos del centro y hacia los lados. En la vuelta 34 vamos a tejer 7 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. Seguimos tejiendo y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 35 vamos a tejer una serie de 3 puntos y un aumento. Ya marqué el primero, 2 y 3. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces más. 1, 2, 3 y el aumento.
Vamos a repetir una vez más. 1, 2, 3 y un aumento. Y terminamos la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. En la vuelta 36 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y vamos a tejer un aumento. Ahora toca tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Un aumento. Ahora tejeremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tejeremos un aumento. Y terminamos la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. En la vuelta 37 vamos a tejer 3 puntos, 2, 3 y un aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tejeremos un aumento y terminamos la vuelta tejiendo un punto. En la vuelta 38 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y vamos a tejer un aumento. Ahora vamos a tejer 19 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En la vuelta 29 vamos a tejer 24 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 40 vamos a tejer 14 puntos, ya marqué el primero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos a tejer por la hebra delantera del punto. Vamos a tejer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Ya formamos la base de la nariz. Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. en la vuelta 41 vamos a tejer 14 puntos. Ya marqué el primer punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. ahora tejeremos una triple disminución tomando 3 hebras delanteras de 3 puntos. Aquí se ven las 3 hebras y las vamos a cerrar en un solo punto.
Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. de la fila 42 a la fila 46 vamos a tejer 24 puntos, sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 47 vamos a tejer 4 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. En la fila 48 vamos a tejer una serie de 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. Rellenamos del centro y hacia los lados. En la vuelta 49 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces. En la fila 50 vamos a tejer una serie de 1 punto y una disminución 4 veces. Terminamos de rellenar la cabecita del centro y hacia los lados. Cortamos hebra y vamos a cerrar con aguja la cabeza tomando las hebras delanteras de los puntos. Al terminar escondemos la hebra. Vamos a marcar la altura de las orejas, va a ser a una fila arriba de la nariz. Y vamos a contar 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro. Los ojos van a ir arriba de la nariz y van a ir juntos. La boca va a ir por debajo de la nariz y la vamos a fijar con alfileres. Los brazos los vamos a colocar en la fila 32 donde está la disminución de 4 puntos. Así es como se vería. Vamos a coser los brazos, las orejas, la boca y los ojos los vamos a pegar. Para la pupila vamos a utilizar este tipo de ojito que es para muñequitos de fieltro. Si no lo tienes o no lo puedes encontrar, puedes bordarlo. Vamos a colocar silicón en el centro, pero también es importante que las orillas también tengan silicón para que no se levante. Con una aguja sin punta vamos a hacer un huequito en la parte media del círculo y vamos a pegar el ojito. Y va a quedar bien pegado porque tiene suficiente silicón en la parte media. Para asegurarnos que no se levanten las orillas, vamos a ayudarnos con alfileres. Los vamos a poner alrededor. Vamos a coser la oreja y vamos a meter la aguja por donde marcamos con el alfiler y vamos a sacarla a 2 puntos abajo. Tomamos el punto de la orilla de la oreja y volvemos a meter por el mismo punto donde sacamos. Y lo vamos a sacar por el primer punto donde lo metimos. También vamos a tomar el primer punto de la orillita, pero del otro lado de la oreja, y vamos a volver a meter la aguja por donde empezamos y la vamos a sacar por detrás. Jalamos bien y la otra hebra también la sacamos por detrás, anudamos y escondemos hebras. Hacemos lo mismo del otro lado. Para coser la boca vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto de la boca. Puede ser el punto completo o una hebrita. Este proceso lo vamos a ir repitiendo alrededor de toda la boquita. Un punto del cuerpo y un punto de la boca. Hasta terminar todo alrededor. Para coser el brazo vamos a tomar el punto de la disminución y vamos a tomar un punto por detrás del bracito, no por delante, sino por detrás.
para que no se note la costura. Ahora jalamos bien, apretamos y este proceso lo vamos a repetir 2 o 3 veces más. Al terminar cortamos hebras y escondemos. Para bordar el cabello nos ayudaremos de alfileres, los colocaremos en forma de zigzag. Vamos a empezar por la fila 42 a la fila 44 con un punto de inclinación. Vamos a bajar a la fila 42 también con un punto de inclinación. A partir de aquí nos vamos a ir de 2 puntos en 2 puntos. Vamos a empezar sacando la aguja por la fila 42 delante de la orejita. Sacamos la hebra. Vamos a pasar por el segundo alfiler, que es el negro, hasta el alfiler rojo, que es el tercero. Vamos a meterlo y vamos a sacar por el alfiler negro. Este paso nada más lo vamos a hacer una sola vez. Sacamos la aguja por arriba de la hebra y vamos a meter por el mismo punto, pero abrazando la hebra para fijarla. Y vamos a contar 2 puntos hacia un lado y vamos a sacar la aguja. Ahora vamos a pasarnos a la fila 42 y vamos a meter por donde habíamos metido antes y vamos a contar 2 puntos hacia un lado. Y esto lo vamos a ir repitiendo. Volvemos a subir a la fila 44, contamos 2 puntos, metemos por donde habíamos metido la hebra y sacamos. Así es como se va a ir formando el zigzag. 2 puntos hacia el lado. Seguiremos bordando así hasta terminar hasta el otro lado de la orejita. Para bordar el cabello vamos a sacar la aguja por la vuelta 50. Vamos a dejar 4 puntos de separación. Luego vamos a sacar la aguja a un punto arriba del primer cabellito. No vamos a jalar mucho la hebra, hay que dejarlo un poquito flojo para que se vea un poquito levantado y así vamos a hacer los 3 pelitos de Homero. Sacamos y escondemos hebras. Con omega del número 6 voy a bordar la boquita a la altura de la vuelta de los puntos medios. Voy a sacar por una orilla, la orilla de los puntos medios, hacia la otra orilla de los puntos medios. Voy a sacar la aguja una fila hacia abajo por la parte media para fijar la sonrisa. Voy a meter por el mismo punto y vamos a cortar hebras y escondemos. Voy a enmarcar los ojos de Homero. Lo voy a hacer con una hebrita de acrilán. Lo puedes hacer con hilo para bordar de 1 a 2 hebritas. Vamos a sacar por un punto y vamos a llevar la hebra hacia todo alrededor del ojo. Cuando ya tengamos la medida, vamos a meter por donde habíamos sacado y no lo vamos a cerrar completamente, vamos a dejar un poquito flojo. Alrededor vamos a poner silicón o pegamento. Yo voy a poner este pegamento, pero tú lo puedes hacer con ayuda de un alfiler. Vas tomando el silicón y lo vas poniendo hacia alrededor. Así es como lo vamos a fijar. Vamos a empezar por la orillita, por la parte de arriba. Y vamos a ir pegando poco a poco sin desesperarnos. Y con la ayuda de la aguja vamos a ir empujando la hebra. A la vez que vayamos pegando tramito por tramito, vamos a ir jalando la hebra para irla ajustando.
Ya cuando la tengamos bien fija, estiramos un poquito más y así lo haremos en el otro ojito. Vamos a colocar el fieltro blanco justo abajo de los dos puntos amarillos y vamos a fijarlo con alfileres. Yo no lo voy a pegar con silicón porque al bordar, al sacar el hilo, se va a llenar de silicón y se me va a dificultar el bordar la palabra Dove. Vamos a sacar la aguja a dos puntos azules de los dos puntos amarillos en la parte de arriba del fieltro. Vamos a jalar la hebra y vamos a formar una línea hacia abajo y vamos a meter a un punto abajo del fieltro. Vamos a sacar por donde habíamos metido la aguja y volvemos a meter la aguja por el mismo punto de abajo y vamos a sacar por mitad en el fieltro. Vamos a fijar la hebra para formar la letra D y la vamos a sacar hacia adelante un poquito hacia arriba del fieltro. Vamos a meter aguja a la misma altura pero con un poquito de distancia y vamos a sacar por la parte media de esa distancia pero por la parte de abajo para formar la letra U. Metemos por donde mismo para poder fijar la hebra y se mantenga la curvita de la U. Y vamos a sacar la aguja a un punto de distancia más o menos de la U en la parte de abajo. Jalamos hebra y vamos a formar las F. Vamos a jalar la hebra hacia arriba formando una línea y vamos a meter la aguja a un punto azul del color amarillo y la vamos a sacar al punto amarillo. Vamos a tomar, o sea, el punto completo hacia el punto amarillo y así vamos a formar la F para que se haga la curvita. Metemos la aguja por donde mismo y vamos a sacar por la parte de abajo a un punto donde estaba la F. Pero como se me va a dificultar sacarlo exactamente en el punto, voy a sacarlo por un lado. Y luego nuevamente lo saco para sacarlo a un punto de la F que formé. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Jalo hacia arriba, formo una línea y hacia un lado voy a tomar el punto. Lo saco la hebra y por donde mismo voy a meter la aguja y la voy a sacar hacia un lado de la U, en la parte media de la U, un poquito hacia abajo. Y vamos a formar el palito de las Fs. Debe de ir inclinado hacia arriba, no debe de ir tan derecho. Así es como bordaremos la palabra Dove. Sacamos hebra y escondemos. Y vamos a cortar las orillas del filtro de lo que sobra. Le colocamos el calzoncillo y ahora le vamos a pegar los pedacitos de fieltro que cortamos de 1 centímetro en color rojo. Vamos a poner silicón en la parte media de la pieza y vamos a encontrar la parte media del cuerpo de Homero. Esta va a ser nuestra guía para ir poniendo todos los pedacitos de fieltro. Esta es la parte media y de ahí nos vamos a ir poniendo una por una. Así es como se vería ya con las piezas pegadas. Hemos terminado de tejer a Homero Simpson. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta.
Eso sería todo y nos vemos en el próximo video.